¿Ustedes saben de dónde es Univisión? De Estados Unidos. Imagínense quiénes vienen a hacer ese reportaje. Decía el activista, mire, ir a ese lugar es casi imposible. Las carreteras casi son intransitables. Ahora uno necesita vehículos de doble tracción. Yo fui hace como 6 años, tal vez en el 2019. Mire, de verdad, yo soy muy sensible a esas situaciones y uno llora con esas personas. Esa es una familia, pero no crea que las familias están una tras de otra. No, hay muchas diferencias, la distancia es grande. Descalzos, no hay agua, no hay sanitario. Veía usted como la señora con un poco de pena, con esa agüita que usted vio que le estaba lavando los piecitos, esa agüita le sirve para lavar los trastes, a veces agua le sirve para tomar. Entonces ya decía los activistas, ¿verdad? Ellos necesitan hierro, necesitan esto. Bueno, pero ¿quiénes son los obligados de dar eso? ¿Quiénes serán? El Estado. El Estado, por supuesto, el gobierno. O sea, no habría necesidad que estos activistas llegaran. Claro, yo les digo a ustedes, miren mis amores, tratemos de buscar la manera de llegar a ellos, pero de llegar, ¿sabe qué sucede? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted quiere ayudar. Fíjese que yo me quedé sin ganas de ayudar, tal vez fue una mala acción mía, a determinados, un grupo de indígenas que estaban pasando preocupación. ¿Sabe qué no me gustó? Yo empecé a buscar ropa, yo empecé a buscar esto, y entonces en una bolsa, aquí solo mujeres sabemos, aquí no va a encontrar ropa de niño, ¿verdad? Porque solo ropa de dama. Entonces con mis hijas y mis nietas buscamos costales y llevamos. ¿Sabe qué fue lo más triste? Que cuando nos tocó ir a ver esa situación, vayan a tal lugar. Miren ustedes, yo no estoy diciendo que yo me he visto de lo mejor, pero ¿sabe qué hicieron estas personas? ¿Sabe qué hacen? Escogieron la mejor ropa para ellos y la demás la regalaron. Entonces la ropa de mis hijas y nosotros, mire, la andaban puestas las personas que supuestamente estaban ayudando. Luego encontramos a otra señora que tiene una subventa de ropa, la ropa colgada, la de mejor estado colgada allí. 20, 15, bueno, todavía valía. Mire, uno no va a llegar a decir, mire, usted conoce sus cosas. Me acuerdo que esa era mi blusa, ¿verdad? No puede. Entonces, no es posible que a veces por eso uno dice, mire, voy a llevar. Entonces, se da la situación que usted da 10 bolsas de azúcar y la gente reparte 2. Usted da 5 botellas de aceite y la gente se queda con 3 y dado así, mire, es triste. Entonces, el gobierno tendría que hacer esta situación. Entonces, nosotros lo que hicimos en esa ocasión, no fuimos mucho, ¿verdad? Porque una camioneta no nos lleva y si nos dicen, miren, los dejamos en la entrada, es capaz que no regresamos, nos perdemos en esa entrada, ¿verdad? Pero fuimos en pick-up de doble tracción, carros, fuimos como unos 10, tal vez fuimos como unos 50, pero ¿sabe qué hicimos? Llevamos nosotros las cosas. Si vamos a entregar 5 libras de azúcar, sabemos que esas 5 libras de azúcar va a llegar a la persona, ¿verdad? Vamos a entregar una libra de arroz. Entonces, mire, me parece, por eso les ponía esa situación, ¿verdad? Así de que hoy vamos a continuar, mis chicos lindos, con la asimilación y el etnocidio cultural, que fue lo que estábamos viendo en la clase anterior, y con este tema y con el que viene todavía, que serían los actos procesales sobre el delito de discriminación. Este sería el punto 5. Allí vamos a cerrar para nuestro segundo examen parcial. Eso sería ya toda la información que nosotros tenemos. Entonces, vimos, ¿te acuerdas que vimos lo que es la asimilación, lo que es el etnocidio, las formas del etnocidio, ¿verdad? ¿Se acuerda que vimos todo eso, los criterios para estimar el riesgo del etnocidio? Y después de eso vimos las clases de asimilación, las formas, mejor dicho, que es la asimilación por parte de una cultura rica, por conquista, por inmigración, etcétera, etcétera. Entonces son 5, ¿verdad? Y ahorita el otro punto, que es del mismo tema, que son las garantías de protección. Con ese tema vamos a continuar el día de hoy, que son las garantías de protección. Y para ello, pues vamos a ver que todo en la vida tiene una garantía. Cuando usted decide en determinado momento, comprar una refri, comprar un carro, comprar una estufa, una plancha, por muy económica que sea, usted dice, bueno, voy a comprar una plancha, ¿verdad? Voy a comprar una plancha y necesito saber cuánto tiene de garantía.
A usted le interesa saber. ¿Por qué? Porque se supone que si usted compra una plancha, si compra un teléfono, claro, ahora los teléfonos lo estafan a uno porque le dicen a uno, mire, fíjese que no tienen garantía y si usted la paga le sale más caro, pero en caso de una plancha le pagan esa garantía. Hoy veíamos con los estudiantes que fuimos a la corte, ¿verdad? ¿Cuáles son las garantías constitucionales que nosotros tenemos? También las tienen los indígenas, ¿verdad? Entonces, las garantías de protección aquí no se establece, ¿verdad? Para efectos de examen, son técnicas, son medios que permiten lograr la eficacia de los derechos humanos. Esas son las garantías. Dice que son esas técnicas, son esos medios que permiten lograr la eficacia de los derechos humanos. ¿Y qué? Son esenciales para asegurar que los derechos humanos se cumplan y se respeten adecuadamente, porque no lo respetamos. Esas imágenes que yo le puse a la vista hace un momento, chicos, esa es, mire, la prueba que aquí nos vale un pepino, ¿verdad? Que estas personas tengan o no tengan. Ya decía esa información. ¿Usted cree que ese video es de ahorita? Ese video es de años. Le estoy diciendo que yo fui en el 2019, mire, estamos en el 2024 y la situación sigue aún peor. Hay más. Lo más triste es que estas personas como desconocen, no tienen nada, ¿verdad? Creo yo, he llegado a pensar, a veces uno las juzga y dice, bueno, ¿cómo es posible que estas personas miren que no pueden, no tienen con qué comer, miren que no pueden hacer otra cosa y siguen teniendo hijos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos siguen teniendo hijos? Es algo natural. ¿Qué más puede hacer un hombre y una mujer en estos lugares abandonados? Hijos. Y no por una malicia, no por una morbosidad, porque estas personas viven en un lugar tan cálido, ay, mantienen ellos esa temperatura muy alta. No, simple y sencillamente usted cree que esas paredes, mire, en el día es un calor tremendo, aquí, allá, donde usted viva, ¿verdad? Pero en la madrugada se ha dado cuenta usted que baja aquel frío y aquella cosa deliciosa que a usted le gusta para dormir. Y usted tiene, ¿qué hace usted cuando siente el calor? Abre las ventanas. Y cuando siente frío, las cierra. Dígame usted, estas personas con esas casitas, esas covachas que tienen allí, voy a cerrar ahora la ventana, no, ahí se cuele el aire, el frío. Póngase a pensar, estamos bien con el calor, imagínese cuando llueve. Imagínese cuando caen esas grandes tormentas que a veces nosotros dejamos abierta la ventana de un vehículo, la ventana de la casa, y se viene la tormenta, se nos moja todo. Entonces, mire qué triste. ¿Por qué? Porque realmente ellos tienen esos derechos que nosotros deberíamos, ¿verdad? Protegerlos. Por eso es que tenemos estos convenios, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, ¿verdad? Entre estas garantías se encuentra en el convenio 169 de la OIT. Por favor, que no se le olvide. Entre estas garantías se encuentra en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Y el artículo 3 y el 5 son primordiales. Los pueblos indígenas y tribales deberán, fíjese bien, mire qué interesante, deben gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. ¿Usted cree que eso que acabamos de ver no es discriminación? ¿Usted cree que eso que acabamos de ver donde dice deberían de gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales? Esos son derechos humanos, esas pobres criaturas que tienen una barriga que siente uno que ya les va a estallar porque están llenos, como decía la canción, millonarios de lombrices, ¿verdad? Esas casas de cartón. Y esa libertad fundamental. Y establece el artículo 3, sin obstáculos ni discriminación. Yo sé que usted no leyó la Comisión Presidencial, ¿verdad? Que vimos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Estoy segura que no la leyó. Estoy seguro que usted solo buscó las respuestas para ganarse los puntos, pero la Convención, ¿verdad? Mire, aquí sobre el derecho de estos tratados disponen en el artículo un principio importante. Esta convención dispone del principio de pacta sunt servanda.
¿Por qué? Porque en este principio de pacta subservanta establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Eso lo vimos en una clase. Entonces, esta convención lo establece, lo tiene establecido. Debe ser cumplido por quién? Si fue establecido, pero y aceptado por los 103 estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene a constituir el principio del respeto que está dado por la voluntad que se cumplan con los derechos y libertades. Estoy recordando y le estoy casi que repitiendo, solo que esto estaba en la convención. Si usted lo leyó, si no, pues medio que se lo parafraseo, ¿verdad? Entonces, el principio de respeto que está dado porque esa voluntad para que se cumplan los derechos y libertades que están reconocidos. Y estos son internacionalmente. ¿Para qué? Por eso se llama esta presentación de hoy, para este punto 3, para garantizar ese pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción. ¿Qué jurisdicción? Aunque esté tan lejos, dice que a 197 kilómetros y está retirado, ¿verdad usted? Pero es jurisdicción de Guatemala. Y el artículo 5 establece, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos, espirituales y propios de dicho pueblo. Por eso es tan importante el convenio 169, artículo 13 y 5, para que usted lo tome en cuenta y no se lo aprenda de memoria, pero por lo menos, mi vida, usted tenga el conocimiento. Entonces, como le decía, como usted no leyó la convención, aquí se establece también. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, ya lo decían hoy, ¿verdad? No lo recordaron en su artículo 46, establece la preeminencia de los tratados internacionales. Hay una preeminencia con el convenio, hay una preeminencia con el convenio de la OIT. ¿Por qué? Porque establece la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, en este sentido, es vital que en la aplicación de este derecho interno y el derecho establecido en estos tratados, ¿verdad?, no se puede invocar las disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento. Por eso el convenio, la Convención de Viena, esa Convención de la Viena sobre el derecho de los tratados, mire, es importante. Nosotros como personas, como funcionarios, como funcionarias, como lo que usted sea, tenemos la obligación de emprender las acciones necesarias para cumplir las disposiciones establecidas en las normas como las que se establecen en este convenio. Y entonces, por eso es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos, ¿verdad?, ir a la defensa, a la promoción de los derechos humanos de nuestra gente. Es tarea de todas las personas. La lucha por estos, mire, yo tengo un defecto, una cualidad, me dijo alguien, es un compañero de trabajo, lo aprecio mucho, un hombre tan eminente, pero me dijo, mire usted, ese es su defecto de altruista que tiene. Fíjese que yo no soy altruista, le dije, ¿sabe qué soy? ¿Qué fui yo? Una niña de escasos recursos. Crecí con una madre viuda, ella no fue soltera, una madre viuda, que se quedó viuda a los 28 años, con 5 hijos, con 4 varones y una niña, y la niña de 9 años era la mayor y era yo. Entonces, mi padre nunca permitió que mi madre trabajara. Entonces, cuando mi papá fallece, ¿qué cree que hizo mi mamá? No sabía qué hacer con un niño casi que no había cumplido, pero ni el año, cuando mi padre fallece. Entonces, yo viví toda esa precariedad, situaciones muy paupérrimas, que hasta el día de hoy, fíjese que no lo reprocho, se lo digo con toda mi alma y le doy gracias a Dios, y mis hijas se burlan, pero ¿sabe qué me encanta a mí? Y me dicen mis hijas, ay mamá, no hagas eso, que no te revolves el estómago, pero eso desayunaba yo. ¿Sabe qué me gusta? Echarle margarina al pan y meterlo dentro del café, porque para mí lo rico era que se deshiciera la margarina dentro del café. Mis hijas dicen que ay, mi mamá me revuelve el estómago. No, pues sí, eso era mi desayuno. Y nunca lo aborrecí, me encantaba. Pero más si el francés está como crunchy, ¿verdad?
Mire, ahora ya lo doro en el hornito y todo, pero en ese tiempo yo no lo podía dorar, lo doraba y lo quemaba en las brasas. Sin embargo, no es que a veces yo sea altruista, no, me encanta ayudar, porque nosotros también en un momento nos ayudaron. Claro, mi madre fue una mujer muy emprendedora, muy luchadora, y créame que yo la admiro, lo que Dios me ha permitido ser y seguir siendo, y hasta el día que ya no esté en esta tierra, se lo debo a mi Santa Madre, una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer en medio de todas las situaciones, valiente, generosa, comprometida con sus hijos, nunca más se volvió a casar. Y entonces, cuando yo veía la generosidad de ella, imagínense, 5 hijos, sola, sin trabajo, y poder ayudar a los demás, entonces nace en mi corazón poder apoyar a alguien. Pero nosotros tenemos que estar llenos de ese altruismo y ser valientes y generosos con estas personas. No sé dónde Dios lo va a llevar a usted. Lo que yo sí le puedo garantizar es que usted va a ser una persona, mire, un profesional de bien. Usted va a ser un profesional de los cuales realmente Dios le va a permitir llegar muy lejos. No se olvide de esta gente que lo necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es evidente, esto lo mira usted a diario, no tiene que ir al corredor seco, hay lugares cercanos en la ciudad capital donde hay mucha pobreza. Entonces, dentro de esta complejidad que puede ser inmersa la aplicación de los derechos humanos, no podemos dejar de observar que la finalidad de esto es más que el bienestar de la sociedad. Pero usted me va a decir, licenciada, pero la gente no se preocupa en eso. Toda vez tenga yo desayuno, tenga almuerzo, a mí no me importa si mi vecino no tiene. Pues no es que seamos chutes, pero hay situaciones que sí necesitan. Entonces, hay una garantía. Tenemos 2 artículos con los que nos vamos a basar y también tenemos, ¿verdad? Esa garantía de protección. La comisión de expertos de la OIT puede recibir comunicaciones de los pueblos indígenas a través de organizaciones, de empleadores y de trabajadores, así como en memoria de los gobiernos en torno a situaciones específicas que se relacionan con ese incumplimiento que tiene el Estado. El Estado debe asumir esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo aceptaron. Entonces, la comisión sí debe realmente, ¿verdad? Sí acepta, ¿verdad?, esa comunicación de los pueblos indígenas a través de las organizaciones. Entonces, ¿para qué? Este convenio es utilizado como marco para las actividades de cooperación de los países donantes y ejerce una influencia como modelo en Asia y en África. ¿Se acuerdan que vimos el apartheid? Entonces, se da cuenta que nosotros sí podemos, sí estamos dentro de. En Guatemala, créame, hay mucha gente que apoya, hay mucha gente que lo ha hecho. En Guatemala se han logrado grandes avances sustantivos en la adopción de una plataforma legal que permite, en teoría, el reconocimiento e institucionalización de la participación en la consulta de los pueblos indígenas. Sí se ha logrado, sí ha avanzado. Y de esa cuenta fueron reformadas la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano Rural. Por eso hablaban hoy, la Ley del Consejo de Desarrollo Urbano Rural y el Código Municipal, las leyes de idiomas nacionales y la ley sobre la discriminación. Esas fueron las reformas derivadas de ¿qué? De esta garantía de protección. Si yo le pregunto en el examen cuáles fueron las leyes reformadas derivadas de estas garantías, tenemos la ley de idiomas nacionales, la ley sobre la discriminación, el Código Municipal y la ley de Consejos de Desarrollo Urbano Rural. No voy a decir que no se lo dije porque se lo estoy diciendo. Cuando lo miro en el examen, la licenciada me lo dijo, apréndaselo, por favor. Claro, yo le dejo allí cuáles fueron para que usted tome nota. Ya solo tiene que abrir el link y usted ya lo va a tener a la vista. Entonces, vemos que también se señala la formación de una comisión de asuntos indígenas en la Corte Suprema, el establecimiento de la comisión presidencial contra la discriminación, el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala, la Defensoría de los Pueblos Indígenas en la Procuraduría de los Derechos Humanos, mire, etcétera. Así
como otras unidades que hay en la administración pública. En todas las administraciones, no sé si ustedes se fijaron el día de hoy en la Corte de Constitucionalidad, existen esos espacios ahora ya de cajón que lo hayan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay asignaciones presupuestales para instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, las medidas que toman no han sido hasta ahora suficientes para eliminar la desigualdad. No son suficientes para la marginalización. No son suficientes para evitar esa exclusión de los pueblos indígenas. Si usted logró, los que fuimos a la ACC, observar así rápidamente, tenemos en la Corte de Constitucionalidad también personas indígenas, imagínense, en la magistratura. Entonces, es bien importante, chicos, que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Que sí, debemos de seguir luchando por ello. ¿Cuál es la situación legal sobre el etnocidio y la discriminación? Tenemos reformas constitucionales y cuál es ese cuerpo legal. Ya le dije, hay muchos países derivados de estos tratados, de esas aceptaciones que se dan, porque debe de aceptarlos. Si son parte de, entonces, ¿por qué son parte de? Porque están aceptando, ¿verdad? Entonces debe ser cumplido y dice que debe ser aceptado por esos miembros. Ellos aceptaron, esos miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces nos establece aquí, ¿verdad?, que a la fecha hay numerosos países que han llevado a cabo procesos legislativos y reformas constitucionales para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. Se lucha porque no es solo aquí, esto es a nivel mundial. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Si no lo sabía, se lo estoy informando. Entonces, le he dado fechas importantes aquí, no sé si usted las sabía, no sé si ya se las había enseñado, me imagino que sí, porque ustedes traen, ¿verdad?, un curso que se llama Derechos Humanos. Ahí es donde vemos un poquito más ahondado estos temas que como lo vemos aquí en este curso. Pero igual, a mí no me molesta darle una media recordadita. Y entonces tenemos aquí que en este reconocimiento de los pueblos indígenas incluye el reconocimiento de las lenguas. Es importante que se tome en cuenta su cultura, las tradiciones, la necesidad de la consulta previa e informada, ¿verdad? Es necesario que se le consulte. Ustedes están de acuerdo que aquí se instale esto, ustedes están de acuerdo que votemos estos árboles, ustedes, hay que consultarles. No solo llegar como que fueran dueños, no, ellos necesitan respeto, ellos han cuidado, se han esforzado. También la regulación del acceso a los recursos naturales, ¿verdad?, que es lo que le decía este momento, y a la tierra. El reconocimiento de la autonomía y el autogobierno. Esta reforma legislativa abarca los derechos a la propiedad de la tierra y el territorio, pregunta examen, el uso del idioma propio, a la educación, a la cultura y en algunos casos a la autonomía y el gobierno propio, y también el derecho consuetudinario, ¿verdad?, que a veces nos referimos en este derecho consuetudinario como usos y costumbres. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cuál es esa situación legal nacida de ese etnocidio, se acuerda que tenemos que tener presente qué es el etnocidio para poder tener una diferencia, ¿verdad? Diría, pero no la de Juan Gabriel. La diferencia es ese etnocidio, que es el proceso a través del cual se va a estigmatizar una cultura y se sustituye su universo, sus relaciones sociales, su economía. ¿Se acuerda que le dejé una definición de la Declaración del Pacto de San José? Y en esta se establece que un grupo étnico, colectivo o individual se le niega su derecho de disfrutar, se le niega el derecho de desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esta es una muerte a su cultura, una muerte a sus pensamientos. ¿Se acuerda que hicimos esa comparación? El genocidio es la muerte física, te destruyo, te desaparezco. Aquí no, aquí el etnocidio es la muerte que se le va a transmitir, pero a su cultura, a su lengua, a sus costumbres. Es una forma de extrema violación masiva a los derechos humanos, pero, ya lo decía, a su cultura. Entonces, cuando nosotros recordemos este tema, por eso es que tiene una
una continuación, le decía, mire, no solo en Guatemala, Argentina, Bolivia, Ecuador, aquí hay personajes importantes, ¿verdad? Todos estos países también han realizado reformas constitucionales en las que no han sido reconocidos algunos derechos de los pueblos indígenas. Por eso es que sufren esta reforma legislativa. Y ya les dije que lo que abarcan estas reformas, pues se va a basar en la propia la tierra y el territorio, el uso del idioma, etcétera, etcétera. Ya se los dejo allí para que usted lo repase mejor. Y luego tenemos, ¿verdad?, la implementación. En esta implementación, que es el siguiente punto, el nuevo constitucionalismo, esto lo vimos en Derecho Constitucional, destaca el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero como sujetos políticos. Y ya lo decía el señorcito de la conferencia de la mañana, no estamos hablando de políticos corruptos, de políticos de electorales, no, de eso no, usted lo malinterpreta, lo tergiversa, no, del polis, de lo que es una organización, de lo que es una sociedad, y no solo como objetos de política que dictan a otros, no, un cambio en la identidad del Estado-Nación. Ahora se reconoce el Estado-Nación como multiétnico y pluricultural. Mire, se ha implementado, ¿verdad?, estos conceptos, ¿verdad?, para darle realce, para darle inclusión a nuestros hermanos indígenas, el nuevo constitucionalismo pluralista. Entonces aquí entramos a lo multiétnico, a lo pluricultural. Ya no es solo una cultura, no puede ser que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, pero sí somos parte de, es parte de nosotros, el derecho individual y colectivo a la propia identidad y al reconocimiento del pluralismo jurídico. Entonces, eso es lo que se ha llegado a implementar. Dice que pese a estos avances se advierte la existencia de una brecha de implementación entre la legislación y la realidad cotidiana. Su aplicación y su cumplimiento se enfrenta a múltiples obstáculos y problemas. Le he dicho hasta el cansancio, miren mis amores, la ley es una belleza, la Constitución, wow. Si ustedes se dieron cuenta cuando entraron decía la Carta Magna, ¿verdad? O sea, estábamos en una institución, casi que la Corte Celestial, dicen algunos, solo que es la Corte, por eso es la CC, la Corte Celestial. Estamos en la casa de la Constitución Política de la República de Guatemala, no más ni menos, pero enfrenta múltiples obstáculos y problemas. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que realmente se hace. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, claro, sí se dice que se ha hecho, hay una brecha de implementación, pero la implementación institucional, el desarrollo legislativo, el desarrollo jurisprudencial y apropiación misma de la reforma por los propios indígenas y campesinos, aquí sí hay desigualdad en las regiones. No siempre se le da seguimiento. Por eso es que las normas internacionales no siempre pasan automáticamente a formar parte de la legislación nacional. No crea. Sí, ahí está, pero se nos olvida. Aun cuando hayan sido ratificadas, porque aquí algunas han sido ratificadas, pero son ignoradas por los funcionarios públicos. Son ignoradas en la jurisprudencia de los tribunales. Entonces, existe una inconsistencia, una incongruencia entre las distintas leyes. Por ejemplo, tenemos leyes mineras o las que se refieren al manejo de recursos naturales y la legislación indígena o de derechos humanos. Aquí la ley minera dice una cosa y la ley indígena dice otra. ¿Cuál aplicamos? Bueno, vamos a aplicar la que nos conviene. Y entonces, no hacemos caso omiso, se hace caso omiso. Pero ¿quiénes son realmente los obligados? Los funcionarios, los que aplican esa norma. Entonces aquí tenemos como otro punto participación de los pueblos indígenas y el papel de las instituciones del Estado. Vamos a ver cuál es la participación y qué es lo que al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que al respecto realizan también? Porque a veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles. No solo el indígena, nos dormimos todos. Entonces los pueblos indígenas, ellos logran mejorar sus derechos ciudadanos. ¿En cuánto? En la medida en que participan democráticamente.
Ahora sí estamos hablando en ese proceso político, ¿verdad? En estas elecciones. En la medida que participan o buscan esos espacios en el Estado. Sin embargo, su nivel de participación también es bajo. No hay una gran cantidad. Por eso es que cuando vemos a alguien lo admiramos. Entonces, las comunidades indígenas se quejan con frecuencia que no son tomadas en cuenta y que sus derechos son ignorados, son relegados. Primero este y después este. Son relegados en esa toma de decisiones que se necesita para emprender proyectos. Miren, la gente indígena, chicos, son inteligentes. Son mega, ultra inteligentes. Yo me doy cuenta. Entonces, las comunidades indígenas se quejan de ello, pero también a veces no hacen nada por cambiar esa situación. Entonces, aquí ellos quieren que se les tome en cuenta para emprender proyectos de desarrollo, para explorar, para explotar recursos naturales, para modificar legislaciones, tarará. Cuando existen mecanismos de consulta, son considerados como insuficientes, participativos y transparentes o ineficaces en cuanto a los resultados obtenidos. Entonces, el Consejo de la Organización Maya de Guatemala señala que una de las razones por las cuales no se toman debidamente en cuenta los pueblos indígenas es la formulación y aprobación y legislación y ejecución de políticas gubernamentales. En la baja representatividad de indígenas en el organismo legislativo. No crea que existe un 90%, no, son pocos. Un 12% en el periodo 2000 al 2004, un 8% en el periodo de 2004-2008, ausencia que se registra también en todas las instituciones del Estado y la sociedad en general. Entonces, vea usted que si bien es cierto, ¿tenemos participación en los indígenas? Sí, pero es muy poco. ¿Y cuál es el papel de la institución del Estado? Aún cuando las cortes se pronuncian a favor de los derechos de una comunidad indígena, es posible que las autoridades ejecutivas y legislativas no tomen las medidas necesarias para implementar o reforzar estos avances. Hacen caso omiso. Por eso es que uno de los temas más importantes que requiere atención sostenida es el papel de los tribunales en la interpretación y aplicación de la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos en cuestiones relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas. O sea que hay que decírselos. Porque aunque las cortes se pronuncien, bueno, pero ¿qué pasa? Nos estamos pronunciando en favor de la comunidad indígena, pero el Ejecutivo, el Congreso, no toma las medidas necesarias para que eso se cambie, para reforzarlos. Entonces, los importantes cambios constitucionales no han sido seguidos en una necesaria adecuación del derecho. Existen con frecuencia dificultades para el reconocimiento efectivo del derecho indígena, incluso en aquellos países donde el pluralismo jurídico se reconoce oficialmente, ¿verdad? Entonces, ya solo nos va quedando un tema, si usted se da cuenta, ¿verdad? Si usted se da cuenta, le voy a mostrar aquí cuál es el que nos queda y con este vamos a terminar nosotros nuestro tema para el examen. Está aquí, mire, terminamos la participación de los pueblos indígenas, quedamos en el 5, actos procesales sobre un delito de discriminación, los 3 incisos y ahí estaríamos terminando primeramente Dios el día viernes, ¿verdad? Ahí terminaríamos y entonces pues yo les agradezco, mis chicos, ¿verdad? Me hubiera gustado terminar hoy, pero le digo la verdad, mire, ya estoy sobre 20 minutos y entonces voy a tener menos tiempo, pero no quería dejarlos a medios. Yo dije a las 6 me salgo, pero no se me hace así como que no tengo la costumbre de abandonarlos a media clase, ¿verdad? Entonces, si Dios nos lo permite, nos vamos a ver el día viernes. Yo creería, por lo que me estoy oyendo, que va a ser también de forma virtual. Gracias, licenciado. Éxitos en su examen. Éxitos en su examen.